sobre todo, la imagen es para explicar de qué manera podemos hacer el diagnóstico de una gastritis. Entonces, mediante una sospecha clínica, pero vamos a ver de que no hay buena correlación entre el cuadro clínico y la lesión de la mucosa. No hay buena correlación. Entonces, una gastritis severa puede dar sintomatología leve, ¿no? Pero también es fundamental endoscópicamente. Podemos apreciar una gastritis leve, pero las molestias pueden ser severas. La toma de biopsia es fundamental porque nos va a dar información cómo está la mucosa del estómago, sobre todo para identificar lesiones precancerígenas, como la gastritis atrófica, la metaplasia intestinal y la displasia. Entonces acá pueden apreciar la dispepsia, ¿no? Se llama pexia digestión, entonces es un conjunto de síntomas, ¿no? De acuerdo al nivel cultural del paciente, nos puede dar información, puede comentar que tiene vinagreras, tiene pirosis, tiene languidez, tiene dolor tipo hambre, ¿no? En el epigastrio, sensación de hueco, hinchazón, embotamiento, mala digestión, puede haber náuseas, eructos, ¿no? Puede haber eructos también, post ingesta de los alimentos. Entonces acá sobre todo para explicar sobre la dispepsia funcional según Roma 4, ¿no? Se divide en 3 síndromes principales: de llenura postprandial, saciedad precoz y dolor tipo ardor, ¿no? Generalmente acá el cuadro de dolor puede ser tipo ardor, ¿no? O tipo vacío, tipo ardor sobre todo, ¿no? La llenura postprandial, el paciente se va a sentir con distensión abdominal post ingesta de los alimentos. La saciedad temprana, el paciente no va a terminar su ración, ¿no? Completa, a lo mejor puede consumir medio plato, un cuarto de plato, ¿no? Que antes lo terminaba ración completa. El dolor tipo ardor, ¿no? En el epigastrio y que no hay daño orgánico, ¿no? Que explique el dolor. Por eso se llama dispepsia funcional, pero la condición es también que por lo menos tiene que tener la sintomatología al menos una vez por semana y los síntomas hayan iniciado 6 meses antes, ¿no? Es la condición para definir dispepsia funcional, es decir, son manifestaciones clínicas crónicas, ¿no? Acá pueden apreciar los síndromes, ¿no? De dolor tipo ardor y también el distrés postprandial, ¿no? Con las condiciones que hemos mencionado. Ahora también vamos a definir la dispepsia en dispepsia no investigada y dispepsia investigada. De acuerdo a la sintomatología, si el paciente presenta acá pirosis más regurgitación, entonces vamos a catalogar como una pirosis funcional si es que no hay daño orgánico. La dispepsia, hemos dicho, el conjunto de síntomas como flatulencia, llenura postprandial, saciedad precoz, eructos, ¿no? Y también sintomatología de la parte baja del abdomen, como es el síndrome de intestino irritable, sobre todo el síndrome de colon irritable. Puede cursar con diarrea, puede cursar con estreñimiento o alteración del hábito evacuatorio. Ahora, si la dispepsia se puede clasificar en no investigada cuando no se ha realizado ningún examen, ¿no? Y en investigada cuando se ha realizado algún estudio, como por ejemplo para descartar parasitosis, para descartar
la infección por Helicobacter pylori, para descartar también úlceras, para descartar neoplasia, ¿no? Si es que no hay patología orgánica, va a quedar como dispepsia funcional, ¿no? Con los dos síndromes que hemos mencionado anteriormente. Síndrome de dolor tipo ardor y el síndrome también de plenitud postprandial. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, es decir, que los pacientes acá van a tener una alteración del vaciamiento gástrico, es decir, a lo mejor una alteración de la motilidad gástrica y también una alteración de la acomodación gástrica a la recepción de los alimentos. ¿Qué nervio está comprometido para la recepción gástrica? El vago, ¿no? La función es que se relaje el fondo del estómago cuando los alimentos ingresan al estómago, pero en este caso no ocurre, ¿no? Y también otra cosa, el aumento de la sensibilidad de la mucosa del estómago a ciertos factores, a ciertas sustancias, pueden ser mecánicas, pueden ser químicas, ¿no? También tiene que ver el aspecto emocional, la depresión, la ansiedad. Entonces también es fundamental acá la percepción anormal en el sistema nervioso central, también juega un rol fundamental, ¿no? Y se ha determinado también que la presencia de grasa y ácidos en el duodeno en los pacientes con dispepsia funcional aumenta la secreción de colecistocinina, y la colecistocinina va a relajar el esfínter esofágico inferior, ocasionando dichas molestias, ocasionando incluso vómitos. Pero es fundamental también descartar la infección por Helicobacter pylori y también parasitosis, una de ellas la giardiasis, incluso salmonelosis. Ahora, acá la dispepsia funcional en cuanto a la fisiopatología. Miren, el Helicobacter pylori contribuye en un 20%, la gastroparesia, es decir, cuando hay retraso del vaciamiento gástrico, en un 40%. La alteración de la acomodación del estómago a una comida, 40%, se llama saciedad precoz, aumenta la sensibilidad hasta un 60%. Entonces, acá la dispepsia funcional, entonces se ha determinado que la disminución del umbral, ¿no?, hacia el dolor de la mucosa del estómago, por lo tanto, va a haber alteración para la acomodación gástrica a un alimento y también para el vaciamiento gástrico. Igual manera acá, el estómago sano, tenemos en el fondo y el cuerpo del estómago dilatación para poder recepcionar los alimentos que ingresan por el esófago, pero cuando hay dispepsia funcional no ocurre así. Miren acá, incluso va a haber disminución de la capacidad gástrica. Ahora sobre el Helicobacter pylori. Entonces tenemos acá, sobre todo, tenemos que identificar síntomas de alarma. ¿Qué síntomas de alarma podemos identificar para poder profundizar un estudio? La disfagia, la baja ponderal, dolor severo, vómitos persistentes, dolor en banda, ¿no?, para descartar patología pancreática, y cuando hay hemorragia digestiva. O a lo mejor también podemos identificar algunas adenopatías como el ganglio de Virchow, que se localiza en el cuadrante, en la parte supraclavicular izquierda, ¿no? Entonces tenemos que identificar para poder indicar un examen, en este caso la endoscopía, que juega un rol fundamental, ¿no? No olvidar acá también
hemos mencionado la giardiasis, que se localiza en el duodeno, puede ocasionar también dicha sintomatología. Pacientes intolerantes a la lactosa, ¿no? Que van a tener flatulencia e incluso diarrea. Solicitar una hemoglobina y también sangre oculta en heces para poder identificar alguna patología orgánica, sobre todo en este caso sangre oculta en heces, cuando tenemos un paciente con anemia, sobre todo para poder sospechar una neoplasia de colon del lado derecho, ¿no? Miren acá la endoscopía. En el 50% de pacientes con dispepsia se encuentra normal. Un buen porcentaje va a haber enfermedad por reflujo gastroesofágico, alguna inflamación de la mucosa del estómago. En otro porcentaje, úlcera duodenal, úlcera gástrica y neoplasia en un 2%. Cuanto al manejo, acá no se ve muy bien la diapositiva, pero en el manejo ustedes tienen que tener en cuenta la dispepsia funcional. Lo hemos clasificado en dos síndromes. Síndrome de plenitud postprandial. Ahí vamos a indicar un gastrocinético. ¿Qué gastrocinético? Cualquiera de ellos. Puede ser la metoclopramida. Si la plenitud postprandial se debe mayormente a la gastroparesia, es decir, a la disminución de vaciamiento gástrico, indicar un gastrocinético para poder mejorar el peristatismo intestinal, para fortalecer el esfínter esofágico inferior y también eliminar gases. Puede ser la metoclopramida, más económico, 20 minutos antes de cada comida. O en todo caso la levosulpirida, que viene en tabletas, viene en gotas y viene en ampollas. Puede ser la cinitaprida, ¿no? Como el Endial o también la domperidona, pero la metoclopramida y la levosulpirida son los medicamentos más utilizados, ¿no? Cuando estamos ante la presencia de un síndrome de plenitud postprandial y cuando estamos ante la presencia de dolor tipo ardor, lo más importante es un inhibidor de bomba de protones media hora antes del desayuno, de 2 a 4 semanas. Pero hay casos en que pueden estar presentes los dos síndromes. Podemos asociar un inhibidor de bomba de protones y un gastrocinético. Ahora la clasificación de la gastritis según Tokio, no puede ser autoinmune cuando la inflamación ocurre en el cuerpo y fondo, ¿no? La infecciosa, la más frecuente, tenemos por Helicobacter pylori. Cuando se localiza en el antro, incluso van a estimular las células G para aumentar la producción de ácido, pero conforme avanza la infección se prolonga hacia el cuerpo y el fondo del estómago, incluso va a producir una gastritis atrófica. Causas externas, causas específicas y debido a otras enfermedades. Externos puede ser el consumo de alcohol, el consumo también de sustancias cáusticas como la lejía y ácidos, ¿no? Causas endógenas también puede ser las sales biliares, el ácido y la pexina. Van a ocasionar gastritis. Entonces acá pueden apreciar las infecciosas, las más frecuentes por Helicobacter pylori, pero se puede dar por cualquier bacteria, por cualquier virus, depende también el tipo de paciente. Si es que estamos ante un paciente con VIH, ahí entran a tallar los
las bacterias oportunistas, los microorganismos oportunistas, como los citomegalovirus, incluso el herpes simple y candidiasis, ¿no? Ahora, en cuanto a las causas externas que hemos hablado, el consumo de alcohol, consumo de medicamentos, la radiación, el reflujo del contenido duodenal, las sales biliares, ¿no? Pues, pero ya son causas internas. Ahora acá también hay otras causas que van a producir gastritis, linfocítica, enfermedad de Mennetier, sobre todo se debe a un engrosamiento de la pared del estómago, pero acá el paciente va a cursar con hipoalbuminemia, en algunos casos con edema, desnutrición y con ascitis. La gastritis eosinofílica y también problemas inflamatorios como la gastritis por enfermedad de Crohn. Crohn va a afectar desde la boca hasta el ano, cualquier segmento del tubo digestivo. Para hacer el diagnóstico diferencial, lo vamos a hacer con una úlcera gastroduodenal, una neoplasia de estómago, parasitosis, hemos dicho, giardiasis, estrongiloides, puede ser también la estrongiloides, bacterias, descartar también litiasis vesicular, disfunción del esfínter de Oddi, gastroparesia en otros pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes que cursan con diabetes mellitus, no, van a cursar también con gastroparesis, síndrome intestino irritable y la pancreatitis crónica. En la pancreatitis crónica por disminución de enzimas, de proteasas, de la lipasa y la amilasa, entonces va a haber mala digestión tanto de proteínas, carbohidratos y grasa, y el paciente puede cursar con diarrea crónica y también con flatulencia, con eructos, con plenitud postprandial. Cuanto a los fármacos, ¿no? Gastritis, el tratamiento de la gastritis, ¿no? Puede utilizarse un antiácido. ¿Cuál antiácido? Tenemos una infinidad, cualquiera de ellos, pero si predomina las sales biliares, el más recomendable es el sucralfato porque va a neutralizar a las sales biliares y a la pexina. ¿Qué momento se recomienda indicar los antiácidos? Alejado de los alimentos. Puede ser 1 hora antes de los alimentos o 1 hora después de los alimentos. También tenemos antagonistas de los receptores H2. El inconveniente es la taquifilaxia, es decir, que ya conforme pasa el tiempo ya no va a cumplir la misma acción. Lo más recomendable es los inhibidores de bomba de protones, cualquiera de ellos media hora antes del desayuno. Y los procinéticos que hemos comentado, ¿no? Tenemos la metoclopramida, la domperidona, la mosaprida es igual que la levosulpirida, que no viene con otro nombre. La levosulpirida va a venir también con el nombre de mosaprida de Disdep, ¿no? La presentación en gotas, en tabletas, en ampollas y la cinitaprida, ¿no? Viene con la presentación del endial. Cuanto al tratamiento, no podemos asociar acá, sobre todo antes se utilizaba el misoprostol, pero actualmente por el tema de que es un medicamento que produce aborto, se ha restringido su uso, ¿no? Pero las alternativas puede estar acá. Los inhibidores de bomba de protones que hemos comentado va a actuar en las 3 vías de estimulación del ácido, ¿no? Bloquea tanto la vía de la gastrina, la vía también de la histamina y de la acetilcolina del sistema nervioso.
pero podemos asociar un antiácido. El más recomendado es el sucralfato porque neutraliza a las sales biliares y también a la pexina. También vamos a ver de que hay gastritis por estrés. Puede ser por un traumatismo, por gran quemados. El tratamiento va a ser igual con inhibidor de bomba de protones y con antiácidos. En cuanto al Helicobacter pylori, es una bacteria gram negativa microaerófila. Su importancia es de que es un carcinógeno tipo 1, va a producir gastritis, va a producir también úlceras gastroduodenal, sobre todo la duodenal. Entonces, por eso la importancia del estudio de dicha bacteria. La importancia es de que presenta enzimas y también ciertos antígenos, ¿no? Como el CAT-A y el BAC-A. De ellos se debe su virulencia, ¿no? Entonces, más del 90% del Helicobacter pylori en Lima se ha hecho un estudio que contiene el gen CAT-A, ¿no? Y depende al gen que contenga, va a tener la virulencia, es decir, la capacidad de hacer daño a la mucosa del estómago y la capacidad también de producir cáncer de estómago, porque se ha determinado que hay países en los que predomina el Helicobacter pylori, pero hay baja incidencia de cáncer y se puede deber a los tipos de antígenos que contiene. En cuanto al mecanismo de transmisión, es fecal oral o gastrooral también mediante el baba, pero últimamente se ha demostrado también la presencia de la bacteria en la saliva. Entonces, se ha demostrado que también se puede transmitir a través del beso, ¿no? Cuanto a la importancia, como hemos comentado, la Organización Mundial de la Salud lo atribuyó un carcinógeno tipo 1, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del tiempo va a producir daño de la mucosa del estómago, produciendo lesiones precancerígenas como atrofia gástrica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer. Puede cursar, producir adenocarcinoma o también linfoma asociado a mucosas, ¿no? Otros problemas que puede ocasionar el Helicobacter pylori, pero sobre todo una anemia ferropénica, ¿no? La anemia ferropénica. Para el diagnóstico existe una infinidad de exámenes, invasivos y no invasivos, pero algunos tienen mayor sensibilidad que otros. Tenemos acá uno de ellos, la recomendación para el diagnóstico inicial sería una endoscopía más biopsia, porque el estudio histológico nos puede determinar también cómo está la mucosa del estómago para poder identificar lesiones precancerígenas, ¿no? Entonces, también a través de la endoscopía podemos identificar gastritis, úlceras y descartar el cáncer. Y en los no invasivos, el que tiene buena sensibilidad es el test de aliento a través del carbono 13 y 14, ¿no? El serológico tiene poca sensibilidad y especificidad. Sobre todo, no sirve para control post-tratamiento. Para control post-tratamiento, el más recomendado sería el test de aliento. El antígeno en heces es muy costoso, ¿no? El cultivo se debe de indicar también en casos especiales, también por elevado costo. También se puede indicar el test de la ureasa e incluso el PCR, reacción de la cadena en polimerasa. El inconveniente es también el elevado costo, pero tenemos los dos más recomendables. Nosotros tenemos que conocer lo más importantes.
Uno de ellos, la endoscopía más biopsia para el diagnóstico inicial y para control post-tratamiento sería el test de aliento. Cuanto a al tratamiento, acá tenemos el esquema 1 y el esquema 2. El esquema 1 todavía en el Perú se utiliza la triple terapia, ¿no? La amoxicilina, la claritromicina y un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Salvo de que el paciente tenga alergia a las penicilinas, ahí cambiamos la amoxicilina por metronidazol. Pero acá está considerado 3 medicamentos, no. Lo que se indica es el esquema 1, un inhibidor de bomba de protones, la amoxicilina y la claritromicina. Pero si hay resistencia a la claritromicina, ya podemos utilizar otro medicamento, ¿no? Sobre todo el segundo esquema ya indicamos, ¿no? Indicamos un inhibidor de bomba de protones, la amoxicilina y el levofloxacino, ya sea de 500 miligramos o de 750 miligramos. Amoxicilina 1 gramo cada 12 horas y el levofloxacino una tableta al día. ¿Por qué tiempo? De 10 a 14 días. Igual manera acá sobre todo la lámina es para identificar si hay resistencia a la claritromicina, ¿no? Ahí ya podemos rotar otro medicamento, como hemos dicho, la levofloxacino. ¿Qué tratamiento debemos elegir? En el Perú se utiliza todavía la triple terapia, ¿no? La amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, claritromicina 500 miligramos cada 12 y un inhibidor de bomba de protones cada 12 horas por 10 días, de 10 a 14 días. Porcentaje de erradicación es hasta un 85-90%. El segundo esquema, hemos dicho, la amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, la levofloxacino 750 cada 24, ¿no? Y un inhibidor de bomba de protones cada 12 horas. Pero también podemos utilizar el bismutol, ¿no? El bismutol ayuda también a eliminar la bacteria y ayuda también a proteger el estómago. Entonces, ¿cuál sobre la falla del tratamiento? Puede ser que el paciente no esté cumpliendo la indicación, ¿no? No cumpla a la hora o se olvida de tomar el medicamento por un día, puede hacer la bacteria resistencia. Y también en otros casos, a que puede haber resistencia también a los antibióticos, sobre todo a la claritromicina. ¿Qué pacientes son más difíciles de erradicación? Fumadores y los que tienen endoscopía normal, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes, con respecto a la gastritis, a la dispepsia funcional, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, entonces, ya acá se termina la hora, ya la programación. Hay que entrar al otro link para tocar el tema de reflujo. Entonces, Okay, lo más importante acá,
en una gastritis también tener en cuenta el consumo de AINES. El consumo de AINES. ¿Por qué los AINES ocasionan gastritis? Van a inhibir a la ciclooxigenasa 1 sobre todo, ¿no? Que está presente en el tubo digestivo. Al bloquear la ciclooxigenasa no va a haber la producción de prostaglandinas. ¿Por qué son importantes las prostaglandinas? Aumentan la secreción de moco en el estómago y también producen vasodilatación de los vasos sanguíneos para llevar nutrientes, para llevar oxígeno y también para llevar bicarbonato a la mucosa del estómago y sobre todo para barrer también los hidrogeniones. Entonces, si es que el paciente consume AINES, va a también cursar con una gastritis. Puede ser una gastritis erosiva y también que puede ocasionar hemorragia digestiva. Entonces, los AINES también es fundamental, ¿no? En la producción de gastritis. Los AINES, el alcohol, el cigarro, ¿no? Como factores exógenos. El consumo también de cáusticos, ¿ya? Como lejía, los ácidos también, ¿no? Los ácidos generalmente van a hacer más daño a la mucosa del estómago y la lejía hacia el estómago, la mucosa del esófago, la lejía, ¿no? Ahora vamos a entrar al otro link para tocar el tema de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces dejo de compartir, jóvenes, van a entrar al otro link. Se activará en unos 10 minutos. ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces, sobre el diagnóstico del Helicobacter pylori.